Bien, entonces, los sucesos aleatorios en estadística también son llamados eventos aleatorios y hacen parte de ese conjunto de situaciones que no podemos predecir, que no son posible, o sea, no son sujeto de predicción. Hay situaciones que no pueden predecir. ¿Listo? Estos eventos aleatorios necesariamente deben hacer parte del espacio muestral. Entonces, también lo podemos definir como el conjunto de posibles resultados dentro del espacio muestral de un experimento. ¿Listo? Estos sucesos aleatorios van a siempre ser susceptibles de calculárseles una probabilidad. Entonces, esa es la relación ya entre la estadística y la probabilidad, que en algunas ocasiones se entienden como lo mismo, pero no lo son, sino que van relacionadas de alguna manera sin ser exactamente lo mismo. Entonces, cuando hablamos de un suceso aleatorio, estamos hablando que tiene una probabilidad que oscila entre el 0 y el 100%. Entonces, entre 0 y 100%, siendo la de 0% un suceso imposible y la de 100% es un suceso seguro. ¿Listo? Entonces tenemos sucesos aleatorios que pueden medirse en términos de probabilidad o se pueden medir en términos de la frecuencia relativa. Si la medimos en términos de frecuencia relativa, sería que 0 hace parte del suceso imposible y uno hace parte de o hace referencia al suceso seguro, teniendo en cuenta que para pasar de una notación de frecuencia relativa a porcentaje, lo que hacemos es multiplicar por 100. Por eso, 0 por 100 sigue siendo 0, pero 1 por 100 pasa a ser el 100%. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta la conversión. Aquí vamos a hacer uso el día de hoy del concepto y de la manera de calcular como tal el espacio muestral. Y resulta que el espacio muestral entonces es el conjunto de todos los posibles resultados, como ustedes lo mencionaban hace unos minutos. Entonces, es el conjunto de los posibles resultados de un experimento. ¿Listo? Se simboliza con la letra E mayúscula. Se simboliza con la letra E mayúscula. Y como es un conjunto, entonces debemos hacer notación o debemos hacer uso más bien de los símbolos que me indican que es un conjunto. Entonces, primero el nombre de un conjunto siempre va a ir en mayúscula y vamos a escribir el espacio muestral. Como es un conjunto, va a ir entre corchetes. Y dentro vamos a colocar todos los elementos. Entonces, elemento uno, elemento 2, elemento 3, elemento 4 del espacio muestral, elemento 5 y así sucesivamente. Como sabemos, estos elementos son los posibles resultados y nosotros ya habíamos hecho alguna aproximación con lanzar una moneda, con lanzar un dado y una moneda al tiempo y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos un, un póker. ¿Listo? Entonces, aquí ya debemos hacer uso, además del conocimiento estadístico, debemos conocer un poquito acerca de la composición de algunos juegos de azar. Entonces, ya sabemos de los dados, ¿cierto? Lo hemos utilizado en varias ocasiones. Por ejemplo, el póker y pues como tal la baraja
pues vamos a encontrar que hay de varios tipos. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de la baraja inglesa. La baraja inglesa, ¿cómo se compone? Que es con la que juegan en el computador incluso. Solitario, ahí se está utilizando esta baraja. Perdón, profe, ¿cómo era la pregunta? De que, o sea, ¿cómo se conforma estas cartas? Las cartas de la baraja inglesa. Pues Las- con picas, diamantes, tréboles Ok, y con sí, tenemos tréboles, corazones y picas, ases. diamantes, trébol y corazones, ¿no? Listo, picas, diamantes, trébol y corazones. ¿Cuántas picas hay? Profe, una pregunta, ¿ahí también contaría el Joker o No, no? no señor. De a cuatro, profe. Hay 10. ¿Seguros? 13. De a cuatro, ¿no? Son 13. Porque van Faltan dos. del as, entonces estaría, voy a escribirlas. Estaría el as, el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, la J, la Q y la K. ¿Sí? Si ustedes F, los cuentan, entonces el caballero, entonces Jack, la reina y el rey. Entonces, desde el, bueno, mentiras, el as es el mismo uno. Ahora sí, ¿sí? Entonces, si verificamos, tendríamos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O sea que picas hay 13. Diamantes, ¿cuántos habrían? 13 también. 13 también, porque son las mismas cartas. O sea, ustedes van a darse cuenta que es la misma carta, el mismo número, pero lo que va a cambiar es la figurita. Entonces, si es diamantes, entonces es diamantes, o bueno, en realidad está dibujado acá en el centro, ¿sí? O si es el 2 de diamantes, entonces, más bien, 2 y 2 y tendríamos, entonces, ¿sí? O si fuese el 2 de corazones, entonces el 2 de corazones. O si tenemos el 2 de picas, ahí ya cambiaría porque ese es de color negro, ¿no? Entonces 2 de, bueno, el yo no la sé dibujar. O el de tréboles, ¿sí? Pues ahí cambiaría. Entonces, son las mismas, los mismos valores, lo que va a cambiar es la figura. ¿Listo? Entonces, ahí entonces también serían 13. Tréboles, nuevamente serían 13 y corazones son 13. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas cartas tendríamos en total? 52. 52. Entonces, tendríamos en total 52 cartas. Y con esas 52 cartas es que podemos empezar a trabajar lo que tiene que ver el espacio muestral. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera escribir el espacio muestral de elegir una carta de la baraja, pues debería escribir estas 52 opciones. Entonces, es 1 de picas, 2 de picas, 3 de picas y así sucesivamente. Después pasar a diamantes, a tréboles y a corazones. ¿Sí? Ahora, si yo dijera, ¿cuál es el espacio muestral del evento elegir una carta roja? De esas cuatro, ¿cuáles son las rojas? Los diamantes y los corazones. Los Corazones diamantes y y los corazones son las rojas, correcto. Mientras que las de color negro son las picas y los tréboles. Entonces, si mi espacio muestral fuera elegir una carta roja, pues yo debería eh, aquí colocar pues, todos los diamantes y todas las picas. Y todos los corazones, perdón. Entonces, uno de diamantes, dos de diamantes, o uno de diamantes y uno de corazones, dos de diamantes y dos de corazones, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, cuando elegimos el espacio muestral o cuando escribimos el espacio muestral, debemos tener en cuenta son las opciones que me cumplen con esta condición. ¿Listo? Entonces, si en este caso era carta roja, pues solamente voy a escribir las cartas rojas. Si la condición fuera elegir una carta, pues no tiene alguna condición, no tiene alguna restricción, solamente tiene que pertenecer a la baraja. Entonces, debo escribir los 52 elementos. ¿Sí? Si yo dijera, no, elegir una carta roja y par.
Entonces, si es elegir una carta roja y par, ¿cuáles podrían ser los primeros elementos de ese espacio muestral? Sería 2 diamante, dos corazón, 4 diamante, 4 corazón y Y etcétera. así sucesivamente. Entonces, par y roja. ¿Listo? Par y roja. ¿Sí? Entonces, acá, pues, vamos a tener que, cuando se requiera un artefacto en particular, pues conocerlo, las características básicas. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de la baraja inglesa, pero puede ser los naipes españoles, ¿sí? Entonces, si hablamos del naipe español, que también lo podemos utilizar, entonces ahí cambia, ¿sí? Entonces, el naipe español, ¿alguien sabe cuáles? ¿Cuáles son los elementos del naipe español? Es el de espada, Sí, moneda y algo así. correcto. Espada, oros, copas y bastones, creo que. Bastos, bastones. Y pasa algo similar. Entonces, ¿cuántas espadas hay? Ah, estas son menos, ¿sí? Entonces tenemos desde el as hasta el 10, ¿cierto? Y acá pasa lo mismo. Ay, mire la arena, la harina. As de oros, por eso. Y si ustedes se dan cuenta, el símbolo de esa harina es la carta. Entonces, oros, entonces desde el as hasta el 10, copas desde el as y así sucesivamente. Entonces es conocer a cada uno de estos elementos se les llama palos. ¿Listo? Entonces, tanto en las barajas como en el naipe, pues cada una de las figuritas recibe ese nombre. Y así sucesivamente. Entonces van a ver usualmente juegos de azar. Ustedes van a ver, por ejemplo, el bingo. Y el bingo también tiene pues una clasificación especial. Entonces, ¿ustedes han jugado bingo o han visto cómo se juega bingo en alguna ocasión? Yo tengo algo en mi casa. Ok. Entonces, para el bingo, por ejemplo, tenemos que son las 5 letras que conforman la palabra bingo y cada una de ellas tiene una serie de valores que solamente se pueden colocar. Entonces, la B va desde 1 hasta 15, la I desde el 16 hasta el 30, la N desde el 31 hasta el 45, la G desde el 46 hasta el 60 y la O desde el 61 hasta el 75. ¿Sí? Son los valores posibles. Entonces, por ejemplo, si dijéramos el espacio muestral de todas las posibilidades de B, entonces pues sería B1 hasta B15, ¿sí? Si dijéramos entonces cuál es el espacio muestral de las vocales, entonces pues iríamos desde I16 hasta I30 y desde O61 hasta O75. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, siempre vamos a tener que saber cómo se conforma ese objeto o ese artículo del que se esté hablando para escribir el espacio muestral. Entonces, pues no hay problema si no los conocemos, pues para eso tenemos la ayuda de diferentes herramientas para investigar cómo se conforman. Y una vez tengamos claro cómo se conforman, ahí sí podemos empezar a escribir el espacio muestral. Nosotros hemos hecho el ejercicio con los dados, ¿cierto? Con las monedas, mezclando dados con monedas, con los estudiantes de determinado curso, porque son cosas que tenemos ahí clarito. Pero entonces tenemos que ampliar un poquito esa información y ese conocimiento también. ¿Listo? Entonces esa sería la manera de elegir, de seleccionar un espacio muestral acorde a la situación que se esté planteando.